Hola a todos newtonianos, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo se hace una derivada con Python o más concretamente cómo se hace una derivada con PyTorch, que es la librería que vamos a usar para redes neuronales en este curso, para hacer deep learning y sobre todo en este vídeo quiero que veamos una cosa que se llama un grafo computacional o el algoritmo de backpropagation o la derivada automática, que va a ser la piedra angular para hacer el entrenamiento de las redes neuronales en Deep Learning. Va a ser el algoritmo clave que nos va a permitir que una red se entrene, porque lo que nos va a permitir va a ser hacer derivadas de una forma muy sencilla, de una forma súper sistemática y que todo esté programado en PyTorch y usar todo el poder que tiene esta librería. Así que bienvenidos de nuevo y vamos allá. Para empezar, lo que quiero hacer en esta celda, quiero enseñaros cómo se puede hacer la derivada de una función con respecto a x, ¿vale? La derivada de y con respecto a x en un punto en concreto. Entonces, para ello lo que se va a hacer es, elegimos en qué punto queremos la derivada. En este caso, 2. Es decir, queremos la derivada de y con respecto a x en x igual a 2. Bien, y vamos a poner este trocito que lo que esto quiere decirle, lo vamos a ver más adelante en este mismo vídeo, es a partir de ahora memoriza todas las operaciones que se vayan a hacer con X. Vais a ver para qué sirve eso, pero de momento quiero que nos quedemos con que el grad el true, lo único que quiere decir es memoriza todas las operaciones que le van a hacer a X. Vale, entonces ahora cogemos y hacemos una función con x, es decir, le vamos al cuadrado, le sumamos 3 por x y más 5. Esto x lo va a memorizar y luego le vamos a decir ahí, vale, y ahora ve, recordando todo lo que se le ha hecho a x y hazme la derivada de y con respecto de x. Y eso guárdalo como un atributo de x. Entonces fijaos que ahora x tiene x.grad y este término nos va a dar la derivada de x con respecto de y. Sé que esto puede parecer muy abstracto, pero en este mismo vídeo os voy a enseñar exactamente cómo funciona el algoritmo para que esto se entienda a la perfección. Con esto lo único que quiero enseñaros es la forma, digamos, práctica de hacer la derivada de y con respecto de x, que va a ser decir, memoriza todo lo que se le va a hacer a x, hazle cosas a x, en este caso esta función, y luego haz el back para hacer la derivada de y con respecto de x. Esto del back es porque se va a usar la regla de la cadena y demás, que dadme 5 minutos, lo explicamos ahora. Vale, si hacemos eso, fijaos que a x se le pone el atributo grad y cuando lo llamamos nos va a dar la derivada de x en ese punto. ¿Por qué digo lo de que se le va a poner el atributo grad? Porque x, aparte de ser un número, es un objeto de Python. Un objeto de Python tiene métodos y atributos. Los atributos son propiedades que tiene ese objeto de Python. Por ejemplo, si nosotros decimos x es igual a torch tensor no sé qué y ponemos x.type, nos va a decir qué tipo de objeto es x. O si ponemos x.size, nos va a decir qué tamaño tiene el x. Bueno, pues si ahora ponemos x.grad, nos va a decir cuál es la derivada de y con respecto de x. ¿Por qué de y? Porque ha sido lo que hemos hecho, es la función a la que le hemos hecho el backpropagation. Entonces, he puesto aquí cuál es la derivada de la función analítica, ¿vale? Porque como es una expresión muy sencilla, vamos a poder poner aquí la derivada analítica para comparar y ver que sale lo mismo. Si lo ejecutamos, esperamos que este numerito y este sea el mismo. Efectivamente, ambos son 7. Todo esto, por supuesto, os voy a dejar el código en los comentarios, así que quien quiera jugar con el código se lo puede descargar y probar diferentes cosas. Bien, ¿cómo sería lo mismo, pero para dos variables? Pues fijaos, vamos a decir, x va a ser 1. Podría ser cualquier número, ¿vale? Pero vamos a evaluar la derivada en x igual a 1. E y va a ser 2. Vamos a evaluar la derivada de, en este caso z, en y igual a 2. Ahora mismo tenemos dos variables, x e y.
Una vale 1 y la otra vale 2. Y ahora vamos a ver cuál es la derivada de z en 1 y en 2. Entonces, le decimos que se acuerde de todo lo que haga con x y se acuerde de todo lo que haga con y. Le hacemos cosas a x y a y, ¿vale? Podemos hacerle lo que queramos. Esto lo podemos hacer de golpe o lo podemos hacer en varios pasos. Y luego le vamos a decir, vale, haz el backpropagation de z. Y esto va a guardar la derivada de z con respecto de x en xgrad y va a guardar la derivada de z con respecto de y en ygrad. Entonces, fijaos, aquí tenemos el numerito que ha guardado en x y el numerito que ha guardado en y. Y por tanto, el gradiente de z con respecto a x es 8 y el gradiente de z con respecto de y es 7. Si hacéis esto analíticamente, vais a poder comprobar que en estos dos puntos sale efectivamente que la derivada de z con respecto a x es 8 y con respecto a y es 7. Bien, voy a enseñaros por último, antes de pasar a contaros en qué consiste todos estos algoritmos, voy a enseñaros qué ocurre si en lugar de con un número en y igual a 1 y en... O sea, perdón, en x igual a 1 y en y igual a 2 se hace con todo un vector, pues que si lo hacemos con todo un vector va a ser lo mismo, pero vamos a poder hacer la representación gráfica, es decir, vamos a poder hacer la derivada gráficamente. Entonces, por ejemplo, le voy a decir x es igual a todo un vector que vaya desde menos 5 hasta 5 con un paso de 0.1, es decir, menos 5, menos 4,9, menos 4,8, así sucesivamente hasta 5. Y acuérdate de acordarte de cada una de las operaciones que se le va a hacer a todas estas x. Ahora, a todas estas x le hacemos toda esta operación, ¿vale? Le vamos a hacer todas estas cositas y le vamos a decir que haga el backpropagation de y. Entonces ya tenemos que el xgrad va a ser la derivada de y con respecto de x. Y si hacemos el gráfico, que aquí os pongo, aquí, o sea, esto lo único que hace es simplemente pasarlo a NumPy, a un tipo de número de la librería NumPy para que podamos graficarlo. De nuevo, os dejaré el código para que podáis jugar. Y fijaos que ya podemos hacer el plot de el valor de y, que es esto, y el xgrad, que es la derivada de y con respecto de x, que sería esta curva. Fijaos que tiene bastante sentido porque aquí, ¿qué pendiente tiene aquí? ¿Cuánto de inclinado está aquí? Bueno, pues aquí está inclinado hacia abajo, es inclinación negativa, por tanto la derivada es negativa. Cuando aquí está 0 inclinado, la derivada naranja es 0 también, y luego la inclinación empieza a ser positiva y la derivada naranja empieza a ser positiva también. Entonces, es una forma, digamos, intuitiva de ver que la derivada pues está bien hecha. Vale, voy a contaros ahora ya por fin qué es un grafo computacional de PyTorch y cómo se hace la derivada automática para que ya coja sentido qué es esto que estamos haciendo del backpropagation y qué es esto del backward y todo esto. Entonces, os he dejado aquí una descripción de qué es todo esto de forma escrita, ¿vale? De forma más sistemática, pero todo este algoritmo lo vamos a basar en la regla de la cadena. La regla de la cadena va a ser lo que nos va a permitir hacer todo este tipo de cosas súper sistemático y súper sencillo. ¿En qué consiste la regla de la cadena? Bien, pues la regla de la cadena consiste en lo siguiente. Vamos a tener una función, imaginaos, y que va a ser, en lugar de f de x, va a ser f de g de x. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que si tenemos un número, por ejemplo, x igual a 1, ese número se va a meter dentro de una función, en este caso g. Se le van a hacer cosas a ese x igual a 1 y va a salir un número, el número resultante de hacerle g a x. Y ese número se va a meter de nuevo en otra función, esta vez f. Y a ese número se le van a hacer más cosas. Y lo que salga va a ser y. Es decir, que va a ser una función de una función. Le metemos x a g, se le hace cosas a x y de nuevo el número que sale se le mete a f. ¿Cómo sería entonces la derivada de f con respecto de x? Digamos saltándonos, ignorando que a x se le hace una g intermedia. Pues esa derivada es esta, ¿vale? Es la regla de la cadena. Y lo que se hace es que se hace la derivada de y con respecto a g, u es g, y luego la derivada de g con respecto de x.
Se hacen dos derivadas, esta, y se multiplican entre ellas. Esto va a hacer, ahora vamos a verlo con un ejemplo muy concreto, que las cosas sean muchísimo más sencillas. Bien, si lo hacemos, bueno, aquí lo he puesto con G para no volvernos locos con la nomenclatura. ¿Y qué pasa si esto, en lugar de ser con dos funciones, son con tres o con cuatro o con las que sean? Bueno, pues por ejemplo, imaginaos, tenemos x igual a 2 y se mete en lugar de en G en H, se le hacen cosas, sale. Se le mete en G, se le hace cosas, sale otro número, se mete en F y se le hacen cosas a ese número. Bueno, pues si es una concatenación de tres funciones, pues fijaos, simplemente se monta una cadena, por eso se llama la regla de la cadena, porque se hace F con respecto a G, es decir, este con respecto a este. Luego encadenamos G con respecto a H y luego encadenamos H con respecto a X. Entonces se hace esta cadena FG, chum, GH, pam, HX. Y lo único que nos tenemos que preocupar es de hacer individualmente esta derivada, individualmente esta derivada e individualmente esta derivada. Vale, vamos a poner ya ejemplos concretitos para ir entendiendo bien qué es todo esto, porque ahora está de manera un poco muy abstracta, ¿no? Bien, vamos a suponer que tenemos esta función, ¿vale? Algo ya concreto, por ejemplo, x más 1 al cuadrado. Pues la idea es hacer un cambio de variable para hacer esta función mucho más sencilla y preocuparnos solo de hacer dos derivadas. Entonces, el cambio de variable va a ser que g de x sería x más 1 y entonces f de g es g de x al cuadrado. ¿Por qué todo este lío? Porque, fijaos, la derivada de g con respecto a x aquí es extremadamente sencilla, es simplemente 1, porque esto es 0 y la derivada de esto es 1. Y ahora, la derivada de f con respecto a g, como si toda esta g fuese x, es simplemente como si fuese x al cuadrado. Es decir, la derivada de f con respecto a g sería simplemente 2 por g. Entonces, la derivada de esto con respecto a x es muy sencilla y la derivada de esto con respecto a g es muy sencilla. Por tanto, la derivada total sería 2 por g multiplicado por 1. Y hemos pasado de hacer la derivada de esto, que no tiene, digamos, una derivada sencilla y directa, aunque todavía sigue siendo muy sencilla, ¿no? Pero no hay una regla sistemática para derivar esto. Lo pasamos a hacer una derivada muchísimo más sencilla. Entonces, la idea es desgranar una función en el mayor número de funciones posible, para que luego solamente tengamos que hacer muchas derivadas de funciones muy sencillas. Vamos a verlo ahora con un ejemplo un poquito más complicado y para hacer todo esto de forma sistemática, vamos a hacer ya esta derivada usando el grafo computacional. Entonces, fijaos que ahora se puede hacer todos estos cambios de variable, es decir, a esta x2 le vamos a llamar a de x y la función a simplemente va a ser hacer x al cuadrado. Luego, cuando ya tengamos esta función, lo que sale de aquí se le va a aplicar otra función b. ¿En qué va a consistir? En multiplicar lo que sale de aquí, que es a, por 3. Luego, a esta x se le va a hacer c. ¿Qué es c? A multiplicar dos veces esta x. Luego, u va a ser la suma de b y de c y se le va a sumar 1. Y a todo este número que... Uy, perdón. A ver. Y a todo este número, ¿vale? Que va a ser el resultante de sumar b y de c más 1, es decir, todo este número, se le va a hacer el cuadrado. Entonces, para hacer todas estas cosas con forma de grafo, tenemos este grafo. Cogemos x. A x se le va a hacer a, es decir, x al cuadrado. A x al cuadrado se le va a multiplicar por 3. ¡Pum! 3x al cuadrado. Luego, por otro camino, se le va a hacer a x se le va a multiplicar por 2, 2x.
Y luego todo eso llega aquí, 2x más 3x al cuadrado, y aquí se le suma 1. Y a todo esto se le hace el cuadrado. Entonces, fijaos que de esta operación hemos creado un grafo que va, digamos, cogiendo memoria y desmembrando todo en operaciones extremadamente sencillas que se le van a ir haciendo a x hasta llegar a y. Entonces, este grafo es lo que recuerda PyTorch cuando ponemos el x igual a el grad true, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vale, ahora x recuerda todo este grafo. Pues le vamos a decir ahí que haga el backpropagation. ¿Qué es el backpropagation? Es decirle, vamos a recorrer este camino hasta x y vamos a recorrer este otro camino hasta x. El camino inverso de x a y. Y por cada paso vamos a hacer la derivada de donde estemos con respecto a la siguiente variable. Es decir, sería derivada de x con respecto de u. Luego derivada de u con respecto de b, derivada de b con respecto de a y derivada de a con respecto de x. Luego derivada de y con respecto de u, derivada de u con respecto de c y derivada de c con respecto de x. Todas estas derivadas van a ser extremadamente sencillas porque por eso hemos hecho todos estos cambios de variable. Entonces tenemos, imaginaos, derivada de a con respecto a x, fácil, 2x. Derivada de b con respecto de a, fácil, 3. Derivada de c con respecto de x, 2. Derivada de u con respecto de b, 1. Derivada de u con respecto de c, 1. Y derivada de y con respecto de u, 2u. ¿Vale? Las derivadas son muy fáciles y fijaos, tendríamos toda esta multiplicación. Esta multiplicación sería este camino y luego esta multiplicación por esto sería este otro camino. Fijaos que esto es simplemente la regla de la cadena donde vamos encadenando funciones. Y u, hacemos cadena con ub, hacemos cadena con ba, hacemos cadena con ax. Lo mismo aquí. Y uc, ccx. Entonces, fijaos que ahora las derivadas son extremadamente sencillas y al sustituir estas derivadas extremadamente sencillas aquí, ya nos daría la derivada de y con respecto de x, que es esta expresión que simplemente sustituimos por x igual a 2, que es donde estamos mirando en x, y sale, fijaos, este número. Entonces, PyTorch tiene una forma extremadamente sencilla de hacer derivadas, que es construye el grafo computacional a todo lo que le digamos que recuerde todas las operaciones que va a hacer con este comando requirsgrad igual a true. Luego hace la regla de la cadena propagando el grafo computacional de adelante hacia atrás y guarda la derivada de esta variable con respecto a x en el xgrad, o si fuesen dos variables, pues, y hacemos el backpropagation de dos variables, guarda en xgrad la derivada con respecto de x y en ygrad la derivada con respecto de y. Todas en el punto o en el conjunto de puntos que le hayamos dicho que guarde en memoria y ya tenemos ahí el valor numérico de la derivada en ese punto. Bien, aquí os he hecho una celda donde donde he hecho esta derivada de esta función concreta que hemos visto de ejemplo de este grafo computacional. Entonces, fijaos, tenemos que la derivada va a ser, le decimos, acuérdate del grafo computacional, haz la regla de la cadena recorriendo a la inversa ese grafo computacional y dame la derivada de y con respecto de x, que la has guardado en x. Y fijaos que sale 476, que es lo que nos ha salido a mano haciendo nosotros el grafo computacional a mano. Si programamos todas estas derivadas a mano, fijaos, sale efectivamente 476 de una manera muy sencilla. Esto ahora lo hemos hecho con un polinomio que es muy sencillo, pero esto va a coger importancia cuando el ir hacia adelante sea pasar x por toda una red neuronal y este grafo
sea muchísimo más largo, ¿vale? Muchísimo más complicado, pero para PyTorch va a ser muy sencillo hacer las derivadas porque se va a ir acordando de los caminos y luego lo único que tiene que hacer es desgranar esa derivada tan complicada en mini derivadas muy chiquititas. Así que, bueno, espero que se haya entendido esto bien. Cualquier duda os leo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que ya va a ser de gradiente descendiente usando este tipo de derivada. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.